Grabando. Buenas tardes a todos y a todas, amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenido y gracias por estar ahí vamos a desarrollar juntos, ¿no?, este webinar de Hazte amigo de tus miedos, basado un poco en la defensa personal emocional, que la explicaremos, ¿no?, dentro de un ratito. Defensa personal emocional. Hasta ahora habréis escuchado la defensa personal, ¿no?, clásica, física. Pero bueno, en la vida nos tenemos que saber defender tanto a nivel físico como a nivel también emocional, y ahora lo veremos. Pero bueno, antes me gustaría pues presentarme, a ver si puedo pasar la diapo. ¿Lo pasa? No. El directo, problemas del directo. No va. Ahora sí va. Ahí va, ahora sí va. ¿Va? Muy bien. Bueno, una presentación, como veis, parece un currículum, pero bueno, es que eso es lo que tiene la combinación de la edad de uno y la inquietud. Se junta la edad y la inquietud por desarrollar cosas y bueno, y además a mí me gusta pues compartir, ¿no?, lo más interesante de lo que he desarrollado y estoy desarrollando, ¿no?, en mi vida a nivel laboral y profesional, pues para que me conozcan, para que me conozcan, darme a conocer, ¿no? Bueno, veis que la presentación del ponente, que es la diapo que estamos ahora mismo viendo, pues pone Peri, Javier Periañez. Bueno, lógicamente me llamo Javier Periañez, pero todo el mundo me llama Peri. Peri es de Periañez, desde pequeñito, sabéis que en el colegio, ¿no?, cuando cortaban los apellidos, ¿no?, todavía lo siguen haciendo, pues me quedó Peri, de Periañez, y ahora que ya soy un poquito mayor, pues me sigue llamando casi todo el mundo Peri. Bueno, muy rápido, solamente para que me conozcáis un poco a qué me dedico. Pues soy empresario, soy emprendedor, consultor y soñador. Con esta frase ya podéis definirme totalmente, ¿no?, porque todo lo demás viene a continuación, ¿no?, o viene a causa de ser empresario, emprendedor, consultor y soñador. Pero bueno, soy CEO y consejero en varias empresas e instituciones, que no voy a nombrar ahora. Escritor, pues bueno, pues sí, escribo artículos y he escrito un libro y ahora sale otro. Compositor de una serie también de una serie de composiciones. No es que me dedique a componer, pero bueno, ahora estoy, por ejemplo, en una marcha de Semana Santa, ¿no? Y conferenciante pues motivacional pues para empresas, instituciones, colectivos y bueno, y ahora con el webinar lo que nos brinda Internet, ¿no?, lo que nos brinda lo que son las redes y tal, pues también hay que estar ahí. Soy presidente de Emprean. Emprean es la Asociación de Emprendedores y Empresarios Andaluces y bueno, pues soy presidente y fundador de esta asociación, que somos más de 1000 asociados. Dirijo y presento un programa de emprendimiento enfocado al emprendimiento que se llama Emprendedores de Nuestra Tierra, un programa de radio. Antes también ha estado en televisión, en el Correo de Andalucía, pero bueno, ahora solamente está en la radio, en Elite Radio Sevilla. Y ahora va viniendo, por eso decía yo, la combinación de la defensa personal de la vida, de tanto física como emocional y tal. Bueno, pues la actividad que llevo más tiempo ejerciendo es la de practicante de artes marciales. Soy profesor de Karate 2, Sensei y entrenador nacional por el Consejo Superior de Deporte, y además soy Soke y fundador, es lo mismo, una traducción japonesa que prácticamente significa lo mismo. Soy Soke, fundador de un concepto que se llama Creyendo, que viene de una palabra japonesa, Shinjudo. Después lo veremos, ¿no?, porque esto tiene mucho que ver en la combinación con toda mi trayectoria para hablar de Hazte amigo de tus miedos desde la perspectiva emocional. Bueno, soy capitán, navegante de la mar y de la vida, también por la Dirección General de la Marina Mercante. La mar la considero no solamente para disfrutar y navegar, sino también me ha enseñado mucho y me sigue enseñando. Es una gran maestra. Siempre me escucharéis decir la mar, no el mar. El mar sí es para disfrutar, para bañarse, para estar en la costa. La mar es más profunda. La mar no solamente llega a las orillas, sino que llega a mi alma, llega a mi corazón. Bueno, tengo estudios universitarios de psicología por la UNED. Ya muy tardío, pues hice psicología social, y soy amante de la naturología, practicante de Zen, Doin, Shiatsu, Qigong, y bueno, todo eso me viene también por las artes marciales, que llevo 47 años practicándolas.
Y bueno, a nivel personal, que estoy pasando por un momento que ahora pensaréis, no tantas personas, las hay, pero no tantas personas están disfrutando del momento a nivel familiar como el que estoy disfrutando yo, porque soy a la vez hijo, padre, abuelo y pareja. Con mi pareja, que yo le llamo mi compinche, llevo pues, ya 39 años de pareja, estamos casados. Y bueno, soy a la vez hijo con mis dos padres, que están afortunadamente los dos vivos, y soy padre de 4 hijos y además soy abuelo de 2 nietos. Eso para mí es muy importante porque me está dando mucho juego, ¿no? Mucho juego en cuanto a los roles que tengo que vivir a la vez como hijo, como padre, como abuelo y como pareja. Es un aprendizaje enorme el que estoy de verdad disfrutando y que pensándolo, pues no tengo tantos amigos que sean a la vez, ¿no? Tengan estos roles. Pero bueno, yo creo que ya me he presentado bastante y muchísimas gracias, como digo, por estar ahí. Bueno, esto es para que si no me veis, que no sé si me estáis viendo, pues que me conozcáis físicamente. Estoy con mi gorra de capitán y con la portada del libro que sale Lánzate a la vida y viviendo, que también veremos algo del contenido, ¿no? Bueno, contenido, precisamente. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, este webinar es la base, en realidad, del desarrollo de un taller presencial. Bueno, vamos a hablar, lógicamente, el webinar va a servir para contrastar y comentar muchos conceptos que vamos a hablar, desde mi punto de vista, los más importantes, ¿no? Que yo creo que podemos comentar en relación al título, ¿no? A la defensa personal emocional, hazte amigo de tus miedos. Vamos a hablar de los miedos como emoción, como reacción, como sensación. Pero bueno, es, como digo, la base de un taller presencial, porque en ese taller presencial pues se combinan lo que son las técnicas de defensa personal física con las típicas, las típicas llaves que le decimos, ¿no? Las llaves, las técnicas de diferentes agresiones, ¿no? Para defenderse de diferentes agresiones, pero que emocionalmente también existen esas emociones, como veremos. Vamos a hablar del concepto creyendo y to creyendo, simplemente para definirlo, como digo, de la defensa personal emocional, en qué consiste, lógicamente los miedos, el concepto de miedo, los tipos de miedo, que son muchos, las emociones, lo importante que es la confianza y la autoestima y el autoconocimiento para combatir, o mejor dicho, hacerse amigo de los miedos, como se llamamos, ¿no? en este webinar. Cómo afrontar, ¿no? esos miedos, hacernos amigos de los miedos. Hablar de la mente y la conciencia, ¿no? De vivir el ahora, que es importante, el presente, el momento. Y después, pues, hablaremos... Eso lo he elegido yo porque de todos los miedos que hay quiero hablar del miedo al fracaso y de la zona de confort, que como veis lo pongo ahí en interrogación. Ahí a lo mejor... por lo menos no seguro, muchos no vayan a estar de acuerdo conmigo, porque lo que hago es un poco romper los moldes de lo que se está hablando con el fracaso y con la zona de confort. Pero bueno, es mi opinión, y mi opinión no es para convencer a nadie, ni para dogmatizar a nadie, es simplemente para compartirla, y aquello que os sirva, pues estupendo, aquello que os llegue, que os resuene, y lo que no, pues lo tiráis a la papelera. No, a la papelera no tirar la papelera, porque a lo mejor en un momento de vuestra vida os puede servir, porque a mí me pasa también hasta con las cosas que reflexiono, que pienso, que muchas veces digo, oye, esto lo pensé hace 1 año, 2 años o 3 meses y ahora pues no sé para qué me sirve, pero me sirvió, o al contrario. Y también de la autodefensa contra agresiones verbales, ¿no? Para combatirla, ¿no? Y para gestionarla sin miedo. Y después unos consejos del final. El concepto creyendo, había dicho cuando hemos comenzado que soy fundador, ¿no? de este concepto, y le llamo concepto y no método. Empecé a llamarle método, pero humildemente no está sistematizado, aunque es un sistema personalizado, pero no está sistematizado como para llamarle método. El método es algo un poco más extenso, ¿no? Y como digo, más sistematizado. Un concepto que consiste bueno, en este sistema personalizado, pero como objetivo, que es lo importante, es descubrir el potencial de las personas y desarrollar y fomentar sus habilidades, dones, talentos, bueno, como puede ser también el mentoring, por supuesto, el coaching, que es uno de sus objetivos principales, simplemente que partimos de herramientas diferentes, ¿no? Y algunas son muy parecidas. Se basa en la gestión constructiva, como
podéis leer, de las emociones, de las experiencias, de las vivencias, de las circunstancias, en el autoconocimiento, que es importantísimo, en la creatividad y la imaginación. Ya, una vida hay que vivirla con creatividad, con imaginación, en la voluntad, la constancia, la persistencia. Y todo esto para fortalecer pues, la actitud positiva, que es muy importante. Para mí es de los valores o de los aspectos más importantes para vivir la actitud positiva ante la vida. Y el empoderamiento, la confianza en uno mismo, en los demás y en la vida, que después veremos. Fijaos, la confianza en uno mismo, en los demás y en la vida. Y su práctica, pues, favorece, ¿no? Y con conceptos y valores, pues como estoy hablando, el optimismo, la ilusión, la empatía, la voluntad, la paciencia, el humor, el entusiasmo, o sea, todo eso combinado, pues es lo que persigue el concepto creyendo. No quiero hablar más de creyendo porque me tendría que remontar al origen y el origen es un poco más complicado y más extenso y tenemos menos tiempo, no tenemos más tiempo para comentar otros contenidos, ¿no? En definitiva, con el concepto y la práctica, ¿no? Porque esto es práctica de la vida, pues es pues, intentar aumentar, ¿no? La satisfacción personal y profesional y aprender a vivir conscientemente el presente y disfrutando y gozando de la existencia y también contribuir, ¿no? A la calidad de vida y al bienestar propio de los demás. Aquí no hemos venido nadie, hemos venido desde donde sea. El que no quiero hablar, lógicamente, de religión, que cada uno puede ser de la religión que estime, la ideología que desee o ninguna. Pero bueno, si estamos aquí, ya que estamos, no creo que sea para sufrir, ¿no? Otra cosa es que vengan una serie de circunstancias y tengamos que gestionarlas y tengamos que aprender de esas circunstancias. Pero no hemos venido a eso, hemos venido a gozar, a disfrutar. Y ese tiene que ser el objetivo, aunque como digo, nos encontraremos con los obstáculos que sean, ¿no? Como decía, el tema del karate y los artes marciales, combinado con el método Creyen, pues es lo que prácticamente va a formar este concepto de defensa personal, emocional. ¿Y por qué? Pues, vamos, en el universo, en la vida en general, todo tiene su diferente sistema de defensa, ¿no? Como digo, el universo, el planeta en sí, la naturaleza, nuestro mismo organismo, ¿no? Con el sistema inmunológico, ¿no? Que tenemos, pues crea su propio mecanismo de defensa, ¿no? Hacia los agentes externos, ¿no? Hasta las agresiones de cualquier tipo, ¿no? Según si el universo, el planeta, nuestro organismo. Pero no es lo mismo como ponemos aquí el saber defenderse, el aprender y saber defenderse, que vivir a la defensiva, ¿vale? Y eso es muy importante el tenerlo en cuenta, porque el miedo juega ahí un papel principal que nos hace precisamente vivir a la defensiva y no aprender a defenderse. ¿De qué nos vamos a defender? Porque dice, bueno, ¿y en qué consiste el defenderse? ¿De qué o quién nos vamos a defender? ¿Y por qué nos tenemos que defender? Bueno, pues de las reacciones de los demás, dirían uno, de las reacciones de los demás, de lo que nos provoca, de las agresiones verbales, de lo que nos provocan también diferentes situaciones y circunstancias. En realidad, también autodefendernos de nuestras propias emociones, de nuestras interpretaciones, que al fin y al cabo la emoción es la reacción a un estímulo externo, pero bueno, depende cómo la interpretemos, una emoción no es lo mismo para una persona que para otra, está en la interpretación nuestra. Y cuando esta emoción se convierte y se mantiene en el tiempo, pues ya se convierte en un sentimiento, ¿no? Que es una de las diferencias que muchos psicólogos pues esgrimen, ¿no? En su diferencia entre emoción y sentimiento. O sea, la emoción, o sea, el miedo es una emoción, pero ojo, que se puede convertir en un sentimiento si lo mantenemos en el tiempo. Hablaremos también, lógicamente, de los tipos de miedo, aunque yo aquí lo que veo son los tipos de miedos que son los irracionales, ¿no? Las fobias y los patológicos, ¿no? Que ya necesitan pues, de otras herramientas y de otros profesionales. Os voy a poner bueno, es un cuento que seguramente lo sabréis, pero vamos, lo importante no es que lo sepáis,
sino que lo recordemos, aunque lo sepáis. Y la serpiente y la sierra, y diréis, bueno, la serpiente y la sierra, ¿esto qué es? Bueno, para cuando lo cuente, los que ya habéis escuchado, pues lo recordaréis. Pues tiene que ver mucho con el tema de la interpretación. Dicen que una serpiente pues entró en una carpintería esta industrial, y entonces pues al entrar pues se rozó con una sierra que había allí, una sierra, ¡pam!, y se hirió, ¿no?, la serpiente. Entonces la serpiente interpretó que había sido agredida, que había sido atacada, y se lanzó a darle un mordisco, un bocado a la sierra, claro. Al darle el bocado, la boca pues también quedó herida, y por mucho que quería atacar, más se hería todavía la serpiente en su interpretación de que algo desconocido para ella la estaba agrediendo, hasta el punto que se enroscó en la sierra, y cuanto más apretaba, más se defendía y más iba perdiendo su fuerza, y por culpa de la interpretación errónea, pues perdió, lógicamente, hasta su existencia en la vida. Con esto lo que quiero decir es que muchas veces nuestra interpretación es la que nos lleva a emociones erróneas digo, para limitantes y erróneas para nuestra vida, y lógicamente en sentimiento, y podemos tener nuestros juicios, nuestras creencias, y ahí es donde se enfoca la defensa personal emocional. Sobre todo, y en este webinar es lo que sobre todo vamos a hablar, es de los miedos, de hacerte amigo de tus miedos y más. Os comenté hace un momentito la similitud, ¿no?, que había con las artes marciales, la defensa personal física, ¿no?, el karate, y los golpes, ¿no?, también de la vida, los emocionales, ¿no? Y fijaos cómo existen los ataques por la espalda. Ya digo, si esto fuera el taller, pues estaríamos viendo los ataques por la espalda a nivel físico, y se llevaría todo el mundo a su casa también una serie de técnicas físicas aprendidas, que aparte de que son muy prácticas, serían un anclaje, ¿no?, también para recordar lo que es el área emocional, ¿no? Pero bueno, tanto en la vida, tanto física en la vida, nos pueden atacar con golpes bajos, pero también a nivel emocional, el golpe bajo, o cogernos del cuello, o ponernos un cuchillo en la garganta, ataques por la espalda, como digo, traiciones. O sea, hay muchísimos conceptos que pueden ser físicos o pueden ser emocionales, ¿vale? O sea, la misma vida nos está llevando en esas dos líneas. Entonces está la defensa personal física, que bueno, que es una opción muy buena para también tener seguridad física, y la defensa personal emocional, que es la combinación de cómo aplicar esos anclajes, esas técnicas para cuando tengamos un golpe bajo en la vida, en el trabajo, en la familia, en las circunstancias. Un golpe bajo o una traición, o como digo, que nos notemos cogidos por el cuello con un cuchillo en codazos, por ejemplo, como se dice, la gente que va dando codazos para quitar al otro de en medio en el trabajo. En fin, de todo esto hay que defenderse, y hay que defenderse sin miedo. Y también hablaremos ahora también de la autodefensa, como decía, a las agresiones verbales y a situaciones conflictivas. Aquí os dejo pues una reflexión que, bueno, resume más o menos lo que estamos hablando, ¿no? Lo que percibimos está estrechamente unido a lo que somos. Nuestra actitud y conducta ante un hecho, circunstancia o persona dependerá de lo que interpretemos, y a partir de ahí ya las emociones pues empezarán a funcionar, y claro que podemos trabajarlo y podemos tratarlo, y uno de los instrumentos, herramientas, pues es la defensa personal emocional. Habíamos hablado de las agresiones verbales, cómo afrontarlas sin miedo. Todo esto, lógicamente, tiene una práctica, que estamos hablando de conceptos. Pues es como he puesto ahí el golpe verbal, no el golpe físico, pero muchas veces, ¿no?, el lenguaje y el golpe verbal hace más daño y es más duradero que el golpe físico. Aquí yo me refiero pues al choque dialéctico, ¿no?, con las personas también, digamos, tóxicas, ¿no?, que está tan de moda. Y algunas veces hay que tener en cuenta
que los tóxicos somos nosotros mismos, ¿eh? Yo todo lo que estoy hablando casi siempre voy a volver que somos nosotros mismos los que nos hacemos daño, que somos nosotros mismos los que interpretamos y que si de verdad lo pensamos y somos conscientes, el peor enemigo que podemos tener somos nosotros si de verdad no somos conscientes de lo que interpretamos. Nadie nos puede hacer daño si nosotros no queremos, ¿no? Entonces, aquí pues he resumido una serie de puntos lo que hay que tener en cuenta, ¿no?, cuando nos encontramos con esas agresiones verbales, ¿no? Lógicamente la calma, la serenidad, el equilibrio. Que es fácil decirlo, sí, es fácil decirlo, pero bueno, hay que decirlo por un lado y después hay que practicarlo, que no se olvide. El evitar y el esquivar. Hay la mejor defensa, tanto física como emocional, pero sobre todo como física, la mejor defensa es evitar, ¿no? Evitar la agresión o esquivarla. Bueno, pues también, ¿no?, en esto de las agresiones, si uno no quiere discutir, si uno no quiere ser agredido, pues lo puede evitar, lo puede esquivar en muchas ocasiones. Hay que desarrollar la empatía, la inteligencia emocional y social en relación a lo que estamos hablando, en relación a la gestión, ¿no?, de esas emociones. Otro instrumento, herramienta, es el silencio poderoso. Muchas veces cuando alguien nos está increpando, nos está alzando la voz, nos está... dejémoslo que se desahogue porque posiblemente él tiene un objetivo, pero el objetivo no tiene nada que ver con nosotros y el silencio puede ser un amigo también muy poderoso para afrontar estas agresiones no verbales. Dar la razón, de cómo darle la razón, es imprevisible. Pues sí, es imprevisible porque si alguien está diciendo algo en ese momento vosotros, en vez de discutir, de decir, bueno, pues ¿sabes lo que te digo, fulanito, menganito? Tal, que yo creo que puede ser que tenga razón, pero mira, ¿y si lo vemos de esta? Pero hablando con tranquilidad, con calma, con serenidad, como estamos diciendo, y dándole la razón, precisamente al darle la razón momentáneamente, verbalmente, es un círculo que nosotros también vamos a conseguir calma, serenidad, equilibrio y autocontrol. Y es imprevisible para la agresión en ese momento, porque lo que espera es que discutamos, lo que espera es que no estemos de acuerdo con esa persona. Entonces, todo eso sin prisa, con tranquilidad, respirando, la respiración profunda y abdominal, también eso que dicen contar hasta 10, bueno, pero respirando es importante, antes de replicar, antes de hablar, vamos a respirar, vamos a estar en silencio, vamos a ver qué nos cuenta y cómo se desahoga esta persona, y ahora vamos a pensar que en vez de romperle la cara, que es lo que nos gustaría, no, vamos a tranquilizarnos, vamos a romperle los esquemas. Vamos a cambiar de tema también, puede ser. Después de decirle, oye, pues mira, puede ser que tenga la razón, aunque yo no estoy de acuerdo contigo, pero eso tendríamos que verlo en otro momento. Oye, por cierto, y hablamos de otro tema. Tenemos que adaptarnos como el agua, como se dice mucho en artes marciales, ese agua, ponernos en la situación de esa persona, pensar empáticamente qué le mueve a esa persona, él está agrediéndome verbalmente, qué circunstancias puede tener, a lo mejor esa persona no es así, es su momento, son también sus emociones. Esa es la defensa emocional ante esa agresión. Lo otro sería luchar, lo otro sería la confrontación. Y todo esto, lógicamente, pues se necesita, aparte de práctica, como digo, humildad. Y las llaves mentales que he puesto, bueno, pues resumir, ¿no?, y resaltar y subrayar todo lo que estamos hablando. El autocontrol, la serenidad, la sociabilidad, el optimismo, actitud positiva que hablamos antes, el buen carácter, el humor, entusiasmo, bueno, la contacto, llevar el timón de la conversación, ceder, consentir, un cumplido también muchas veces es una herramienta cuando se va a iniciar una discusión, ¿no?, y alguien va a alzar ya la voz y nos va a recriminar algo fuera de tono, pues cambiarle los esquemas, como decía, romper los esquemas con un cumplido, de decirle, oye, ¿dónde has comprado este tema? Qué bien te sienta. Ese móvil, como le cambias un poco los parámetros y baja un poquito la agresión. Eso combinado con la respiración, con darle la razón, el silencio poderoso, todo eso se combina, pero para esto hay que practicarlo, para esto llevarlo a cabo. Yo estoy hablando, lógicamente, de los conceptos que después hay que practicar, pero tenerlo en cuenta, que son muy importantes.
Normalmente, como digo, siempre lo iré diciendo, no es el agresor ni la agresión, ni siquiera la agresión verbal la que nos hace sentirnos mal, es la interpretación que nosotros hacemos. Y como antes, pues, os pongo otra diapositiva, otra reflexión que también puede resumir, ¿no? Porque muchas veces las personas, hemos comenzado diciendo que la persona tóxica muchas veces que somos nosotros, según nuestra interpretación y según las emociones que vamos engranando, ¿no? de esa interpretación. Entonces hemos de suavizar la forma de hablar con nosotros mismos, no solamente con los demás, sino con nosotros mismos, querernos más y tratarnos mejor. Y en vez de preocuparnos, intentemos ocuparnos, o al menos no excedernos con intensidad, ¿no? De sufrir las preocupaciones. En definitiva, aprendamos, que es practicar, a aceptar, a soltar y a vivir. Eso es importantísimo. Y detrás de esto, detrás de todo lo que estamos comentando, casi siempre, en todos los casos, está el miedo. El miedo, que son diferentes tipos de miedo, como habíamos comentado. ¿Pero qué es el miedo? Bueno, aquí tengo dos definiciones muy sencillas. Una emoción, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. ¿Vale? Ese sería el miedo como más abajo, pues creo que sí tenéis puesto. El miedo racional, o sea, es el miedo que nos está ayudando a garantizar nuestra supervivencia, ¿no? Pero también es un sentimiento, cuando estas emociones se mantienen en el tiempo, es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que puede ocurrir un hecho, una circunstancia contrario a lo que se desea. Y esta puede ocurrir o no. Son los miedos irracionales, que son de los que estamos hablando aquí. Los miedos ya con fobia o los miedos racionales, pues bueno, los racionales que no quiero hablar porque el miedo racional, por ejemplo, pues podría poner ejemplo de la velocidad. O sea, si vas en el coche o en la moto, pues sabes que no puedes ir a mucha velocidad, es un tema de responsabilidad y de miedo a tener un accidente, pero bueno, eso es racional. Pero después hay otro tipo de miedos irracionales que son los que estamos hablando, que son los que podemos tratar, los que podemos superar y de los que nos podemos hacer amigos para hacernos una vida pues más feliz, porque no se puede ser feliz si estamos totalmente en manos de los miedos. De nuestros miedos, que en realidad no son nuestros, son como ocupas, ¿no? Son como inquilinos, pero ocupas que están ahí, y a base de una serie de técnicas y de conceptos y de aspectos, pues tenemos que hacernos amigos de ellos y que sabemos que son compañeros de viaje, pero que no nos hagan la vida infeliz, ¿eh? En cuanto al miedo como definición, pues también una emoción poderosa, esto también lo he sacado lo más simple que he podido, ¿no? Que habita, ¿no? En lo más profundo de nuestro cerebro. Pongo entre paréntesis mente, porque después hablaremos de mente y conciencia. Y el miedo está en nuestra mente, está en nuestro pensamiento, en el cerebro, ¿no? Y es para cumplir un fin muy básico, como decía, garantizar nuestra supervivencia, ¿eh? Ese miedo que es el respeto, o sea, te acercas a un precipicio y lógicamente tienes miedo de que te vayas a caer, te acercas en la medida que tu mente te está diciendo ya no más de aquí, ¿no? Que te puedes caer, ¿no? Pero algunas veces ese miedo, pues como había comentado anteriormente, pues provienen de amenazas percibidas que no son reales y además pueden que no se cumplan nunca, ¿no? Esa amenaza. Y las bases del miedo, dicen muchos autores, para entenderlo, que sobre todo vienen de 4 aspectos principales, ¿no? La ignorancia, la incertidumbre, la desmotivación y la inercia. La ignorancia es porque tememos aquello que no conocemos, tenemos miedo por el desconocimiento, a algo nuevo, ¿no? Incluso puede ser terrorífico, sino un cambio, ¿no? El cambio nuevo, pues ya no sabemos cómo van a ser los resultados, y entonces entre la ignorancia y la incertidumbre, y eso puede ser que nos desmotive, ¿no? Y es importante que tengamos esos 4 aspectos como bases del miedo para cuando se nos venga al pensamiento, ¿no? A la mente, algo que nos limita
que es esa angustia del miedo, pues que recapacitemos, reflexionemos, oye, vamos a conocerlo, vamos a ver, vamos a reflexionar un poco, vamos a pararnos, igual que decíamos en las agresiones, la defensa o cómo afrontar las agresiones verbales, ¿no? La incertidumbre, como digo, es porque no controlamos los resultados, ¿no? Y entonces, pues, al no tener control de los resultados, pues nos da ese miedo, ¿no? A realizar cosas o a lo que venga, o a lo que ocurra, a las consecuencias. La demotivación es cuando no tenemos la energía suficiente para afrontar ese miedo que viene, no tenemos esa motivación, ese propósito, ¿no? Esa determinación, ¿no? Y la inercia también es muy curioso, porque la inercia la definen autores de diferentes formas, digo, definición en relación a lo que estamos hablando, ¿no? Porque es verdad que hacemos o actuamos o reaccionamos según lo que hemos aprendido, ¿no? Desde pequeño, además, la educación y tal. Y no estamos acostumbrados a salirnos de esos parámetros y decir, bueno, vamos a ver esto que me ocurre desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, desde otra estrategia, vamos a hacer otro plan, ¿no? Entonces, eso es importante que también lo tengamos en cuenta, ¿eh? Porque yo digo, voy a poner la frase, pero bueno, la digo, que la sabiduría, estamos mucho con el conocimiento, muy focalizado con el conocimiento, que es muy importante, pero también es importante que pasemos un poco a la sabiduría. Y la sabiduría, precisamente, a veces comienza cuando no estamos de acuerdo totalmente con aquello que teníamos aprendido y asumido. O sea, tenemos que equilibrar los conocimientos, que son, como digo, principales y muy importantes, pero dar paso también un poco a la sabiduría. La sabiduría es propia nuestra, de nuestra experiencia, y de reflexionar un poco los conocimientos que son aprendidos de otras personas, de la sabiduría de otras personas. Entonces, estos cuatro aspectos es importante que lo tengamos en cuenta: ignorancia, incertidumbre, demotivación, inercia. ¿Hay una pregunta? Hay una pregunta, sí. Sí. ¿Cree usted que distintos ideales por vivencias, etcétera, pueden provocar que no se llegue a un punto en común en una situación de disputa? ¿Cómo deberíamos afrontarlo? Sí. Pregunta de Diego Pastor. Sí, Diego. ¿Qué tal? Vamos a ver. Más adelante vamos a hablar de lo que son las vivencias, como has nombrado tú, vivencias y experiencia, lo que yo entiendo por vivencia y experiencia. Y claro que sí, que las vivencias pueden desarrollar, ¿no?, esa disputa y no ponerse de acuerdo uno tal. Pero hay que ir al origen, que es lo que te quería comentar, de qué es la vivencia y qué es la experiencia. La vivencia, una vivencia, cuando es la misma para todo el mundo. O sea, si una vivencia, por ejemplo, es que estamos en una habitación y de pronto se cae un mueble, aparte de que es un susto, es la misma vivencia para las personas que están en esa habitación. La experiencia no, la experiencia es diferente, cada uno lo va a interpretar de diferentes formas. Por eso, cada persona, con su experiencia, cuando convierte la vivencia en experiencia propia, esa experiencia es la que arraiga en su ser, y a partir de ahí, de esa experiencia, que se puede convertir en sabiduría, pero también en creencia, también en juicio, y si no está acorde con la experiencia, con las interpretaciones de la otra persona, pues claro que ahí surge esa disputa. Pero en realidad no es por la vivencia, según mi punto de vista, es por la experiencia. Y la experiencia, que va mucho más allá de la vivencia, porque la vivencia es una reacción momentánea. Ha pasado esto y es un hecho. Ha habido un terremoto, por ejemplo, y el terremoto todo el mundo lo ha vivido. Ahora, como todo el mundo ha tenido una experiencia distinta, pues después las motivaciones, las emociones y las percepciones serán distintas. Esto llevado a una disputa, pues sí, estoy de acuerdo contigo, o si lo piensas así, o si es una pregunta, que es claro que diferentes ideologías de vivencia, pues lógicamente es un caldo de cultivo para que haya más disputas y confrontaciones. Lo que sí es que hay que tener en cuenta lo que hemos hablado anteriormente, esas técnicas
para salir de la disputa, que la disputa y las discusiones son, desde mi punto de vista, muy positivas, nos hacen crecer. Lo que no se puede llegar es a las agresiones verbales, que es otro tema, que es cuando alguien quiere imponer su criterio. No sé si te ha quedado un poco claro mi opinión, ¿no?, sobre el tema. Seguimos con el mío, está hablando de las bases de la ignorancia, la incertidumbre, la desmotivación y inercia. Y bebo un poco de agua porque... Como decía que era importante, que tiene que ver con esto que me ha preguntado también, el combinar lo que es el conocimiento con la sabiduría, ahí es donde me había quedado. El conocimiento es importantísimo, leer, estudiar, analizar lo que dicen otras personas, otros autores, otros compañeros, en general, eso es el conocimiento. El Internet, ahora te metes hoy en día en Google y tienes todo el conocimiento que tú quieras. Pero la sabiduría la tienes que cultivar en ti mismo, en nosotros mismos. Y para eso hay que reflexionar y hay que meditar y nos iremos dando cuenta de que esa inercia va desapareciendo. O sea, no pensaba así y ahora pienso de otra forma, pues porque resulta que ahora soy más sabio que antes. Tenía unos conocimientos, pero ahora yo tengo mis propios conocimientos. Y hay que ir intercalando y combinando eso. La ignorancia, como decía, con el conocimiento es como lo que hay ese miedo, hay que ponerle nombre al miedo y ver qué otras emociones, ¿no?, están asociadas, ¿no?, emociones y físicamente, ¿no?, qué nos está provocando, ¿no?, nos está provocando alguna molestia. O sea, hay que conocer por qué viene ese miedo. En la incertidumbre, pues, las tomas de decisiones, ¿no?, imaginar todos los escenarios posibles, ¿no?, que pueda haber si no ocurriera, y si ocurriera, ¿no?, esa reacción que estamos teniendo, ¿no?, imaginar cuál es la mejor forma de actuar en cada uno de los escenarios, no solamente en el que estamos acostumbrados, no quedarse con tengo miedo a volar y ya no voy a volar, no. Vamos a tratarlo, vamos a razonarlo, vamos a ver el porqué, ¿no?, tanto conociéndolo como viendo todos los escenarios posibles y qué pasaría si lo hiciera, qué bueno o qué malo, o qué me limita y qué me potencia, mejor dicho, si lo hago o no. En la desmotivación hay que cultivar la ilusión, el entusiasmo, la actitud positiva, como decía. Tenemos que valorar las cosas que hacemos, todas las actividades que desarrollamos, valorarlas, sin llegar, lógicamente, a la soberbia, ni a ser unos creídos, unos engreídos, pero sí tenemos que valorar, como decía, tenemos que querernos más, valorarnos más, hablarnos mejor, ver que tenemos talentos y que tenemos dones, cada uno lo suyo, pero valorar todo eso para estar motivado y fuerte para sí. Yo, con mis dones, con mi capacidad, con mi potencia, con mis ganas, con mi ilusión, con mi entusiasmo, voy a hacerme amigo de los miedos para que me acompañe, porque acompañar es un compañero de viaje. Y la inercia, como decía, pues hay que replantear un poco la estrategia, ¿no? Una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de ver ese miedo, una nueva forma de relacionarse con él y que es convertirlo en un reto, en un desafío al miedo, confiando con esa sabiduría, con esas reflexiones. Pasito a pasito todos los días. Esto no es de un día para otro. Sí, lo estoy diciendo, pero no quiero dar a entender que, bueno, que aplicando lo que estoy... Venga, ya tenía miedo a volar, como decía, por ejemplo, o al fracaso, y ahora mañana ya no tengo miedo al fracaso porque tengo confianza, ¿no? ¿Cómo se adquiere la confianza? ¿Cómo se adquiere todo lo que estamos hablando? Practicando. Algunos tipos de miedo, que no vamos a entrar, pero como decía, pues está el miedo al fracaso, el miedo al ridículo, al rechazo, al éxito, al cambio, a la soledad, a la escasez, a la enfermedad, a la muerte, a la vida, y multitud de miedos más de este tipo que son los miedos irracionales. No me estoy, como digo, hablando de miedos patológicos que nos paralizan, ¿no? Estos nos limitan, pero otros miedos que nos paralizan y caemos en la enfermedad ya física, ¿no? Eso lo tiene que tratar y hay que consultarlo a otros profesionales, aunque todas estas herramientas ayudan
ayudan, pero tiene que ser dirigido por los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, profesionales que están especializados en esas patologías ya relacionadas con el miedo, pero a nivel totalmente patológico. Del fracaso vamos a hablar después, ¿no? El tema del ridículo, el miedo al ridículo, que en los españoles se da mucho, se da más que en otros países, ¿no? Ese miedo que tenemos 10 minutos solamente. Bueno, el ridículo viene mucho también de la educación desde pequeño, ¿no? Y nosotros mismos lo hacemos también con nuestros hijos algunas veces. No hagas esto, no hagas esto, para esto no sirve, qué mal te ha salido esto. Bueno, pues eso al final se va calando y cuando eres mayor puede que tengas esa limitación. El rechazo, el cambio, el éxito, la soledad, como digo, la soledad, pues bueno, yo siempre digo que es más sano aprender a disfrutar de la soledad que llenarla con cualquiera para no estar solo. Pero bueno, es una de las reflexiones mías. Y pasamos a la confianza, como había dicho, que es uno de los aspectos, si no el aspecto más importante para afrontar, hacerse amigo de esos miedos. Y para eso tenemos que incidir mucho en el autoconocimiento. No hay confianza si no nos conocemos. La confianza, la autoestima, si no nos conocemos a nosotros mismos, no podemos llegar a confiar ni en nosotros mismos, ni en los demás, ni en la vida, ni en las circunstancias. Viviremos una vida con miedo. Primero tenemos que llegar a conocernos. Y hay muchísima técnica para autoconocerse. Y ahora describiremos algunas. Conocernos nosotros mismos y poder ser conscientes, como pongo aquí, para gestionar tanto nuestras limitaciones como nuestras capacidades, habilidades, dones y talentos. O sea, saber conocernos nosotros mismos, no hablo desde un prisma totalmente conciencial y espiritual, que también, pero sobre todo estoy hablando de la vida, de conocer cuáles son nuestros dones, que todo el mundo los tenemos, nuestras capacidades, nuestros talentos y cuáles son nuestras limitaciones. Y gestionarlas de manera que podamos vivir una vida en confianza y una vida que cuando vengan los miedos, decirle, sí, miedo, ya sé que existe, ven, sí, los miedos existen, pero yo te voy a gestionar de una forma que vamos a ser amigos y nos vamos a llevar bien. Las técnicas de autoconocimiento que yo recomiendo y son las que practico y realizo talleres, pues lógicamente una es la observación consciente. La observación consciente la podemos desarrollar en casa, dando un paseo, corriendo, simplemente es observar, pararse un poco, pararse y observar qué hay en la naturaleza, qué hay en una habitación, observar lo que nos rodea. La contemplación, que es parecido, pero es relacionar eso que vemos con nosotros mismos, escucharnos a nosotros mismos, nuestro cuerpo. Hacemos muchísimos gestos que no nos damos cuenta que lo hacemos. Así nos vamos conociendo físicamente y mentalmente, que en la observación cuando vemos un árbol, las hojas, dices, bueno, ¿y eso qué me está aportando para conocerme a mí el árbol? Pues sí, pues tu impresión, tu interpretación de esa sensación. La meditación es importantísimo de practicarlo, nos sirve para el estrés, para conocernos, o sea, para el estrés, quiero decir, para combatir el estrés malo, reflexionar, pararse, el silencio, y después también, lógicamente, el cuidado personal, el cuidado físico, la alimentación, todo eso nos sirve para conocernos físicamente, para conocer nuestro cuerpo y para conocernos mentalmente y estar más fuertes para combatir el miedo desde la confianza, la autoestima, valorarse en sí mismo. Aceptar los miedos y convertirlos en colaboradores, como digo, en amigos nuestros, pero controlando nosotros, llevando nosotros el timón de nuestra vida. El timón de nuestra vida lo llevamos nosotros. Y el miedo, si lo tenemos que llevar, lo llevamos con nosotros, no el miedo llevarnos a nosotros mismos. Y querernos más, lógicamente. Fijaos, esta frase que yo digo es... Uno mismo, muchas veces pasa esto, uno mismo es la persona que conocemos desde hace más tiempo, por supuesto, desde que nacemos, y con lo que más hemos convivido. Y sin embargo, muchas veces es a quien más maltratamos, a quien más hacemos sufrir, a quien más descuidamos y menos conocemos. O sea, es la persona que conocemos desde hace más tiempo y es la que menos conocemos. Quedaros, y esta frase, para reflexionarla, a mí me sirve, ¿no?, para sacar muchas conclusiones. ¿Cómo afrontar los miedos? Técnicas para afrontar los miedos, conceptos, aspectos más que técnicas, porque técnicas serían en el taller, como digo, ¿no? Pero bueno, para repasarlo, porque nos va quedando menos tiempo, como es lógico, pues
dejar de huir de ellos. No se puede huir de los miedos. Hay que aceptarlo, hay que afrontarlo, no hay que poner excusas y hay que afrontarlo y punto. No alimentarlo, vamos a ponerlo a dieta. Eso lo escuché, no, eso no es mío, lo escuché yo de un orador también, amigo mío, que decía, a los miedos hay que ponerlos a dieta. ¿Por qué? Porque no hay que alimentarlo, no hay que magnificarlo, hay que darle la importancia que tiene. Dejar de negarlo, hay que aceptarlo. No autoengañarse de que no tengo miedo para hacer algo y después no hacer ese algo. No, 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 no. No lo niegues ni te engañes. Confianza, como hemos comentado, actitud, no vivir desde el victimismo y de la queja, sino desde la confianza, aprender a convivir con esos miedos, con esas emociones y verlo como compañeros de viaje, como decía anteriormente. Incluso el miedo muchas veces es una oportunidad para crecer, porque se puede convertir en un reto, se puede convertir en un objetivo, se puede convertir en una meta. Y todo esto también, sobre todo, se consigue practicando, como digo, pero practicando el pensamiento positivo y el lenguaje positivo. Valorando nuestras victorias, valorando los miedos vencidos, en una lista de miedos vencidos. Verás cómo os sale que muchos miedos que teníais a desarrollar alguna actividad o hacia algo, ahora la habéis vencido. Pues que no seas un inconsciente, que seáis conscientes de esos miedos, hacer una lista y valorar vuestras victorias. Y, hombre, pedir ayuda. Siempre es bueno pedir ayuda si hace falta. Pedir ayuda quiere decir comentarlo con vuestros amigos, familiares, con la persona que más confianza tengáis, pues para ver cómo ellos, con ese miedo que vosotros tenéis, ese mismo miedo, como decía la pregunta de Diego, creo que era, bueno, pues cómo lo interpreta, cómo lo vive para que veáis las diferencias, ¿no?, de experiencias de uno y otro y le quitéis importancia. Aquí os pongo una frase muy marinera, pero bueno, tiene un doble sentido. Ya os he dicho que soy capitán, he hablado de la mar. Bueno, pues yo digo que creyendo en lo que haces, con seguridad y confianza en ti mismo, en los demás y en la vida. Despliega las velas y navega por tu mar. Gobierna tu embarcación, bueno, tu embarcación eres tú, ¿no?, y tu vida, y fija el rumbo que te lleve a gozar de la travesía, del camino, ¿no?, de la vida, mientras vas acercándote al puerto deseado. Aborda con coraje la tormenta y aprende de sus enseñanzas. Y cuando vengan las adversidades, abórdalo con coraje también y sin miedo. Pero recuerda con humildad lo aprendido cuando el sol y el viento vuelvan a ser tus aliados. Esa es la vida. Algunas veces, pues, viene la incertidumbre, vienen las tormentas, vienen la felicidad, la ola está arriba, la ola está abajo, y tenemos que saber gestionarla. Y para eso la confianza, la autoconfianza, es de lo más importante. La vida se vive en una hora, y en la hora podemos disfrutarlo o no, pero recuperarlo es imposible. Que no nos lo amarguen los miedos, que los miedos lo que hacen es perder muchos momentos de nuestra vida. Y para eso tenemos que saber, ser conscientes de que la vida se vive en un ahora, en un presente, que no existe el pasado ni el futuro. El pasado existe en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, en nuestro cerebro, en nuestra mente, pero no existe, ya no existe. No digo que no nos sirva, pero no existe. Y el futuro todavía no existe. Existen nuestras ilusiones, en nuestras etéreos. Lo que existe es el presente. Y del presente es de lo que nos tenemos que preocupar. Y no se puede tener miedo en el pasado ni miedo en el futuro. Se tiene miedo en el presente. Se vive viviendo. A mí me dicen que yo tengo la enfermedad de gerunditis, porque todo le pongo el do al final a todo. Vive viviendo, ama amando, come comiendo. Esos son momentos que es el presente. Porque la mente no está hecha para sobrevivir, ¿no? La mente, sabemos, o sea, la mente está hecha para sobrevivir, pero no para ser feliz. La mente es miedosa. El miedo está en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ya lo hemos hablado. Tenemos que vivir más con la conciencia. Con la conciencia. El sufrimiento vive en nuestra mente, no en la conciencia. Sufrimos en la medida que nos dejamos convencer por los pensamientos. Pues ejercitemos más vivir la conciencia a través del autoconocimiento y de las técnicas que he hablado anteriormente. Preocuparse, desde mi opinión, es una forma de morir poquito a poco en vida. Ocuparse es un modo de luchar para renacer en cada instante. La ocupación es totalmente lo contrario de la preocupación y, lógicamente, la preocupación siempre está motivada por un miedo. Miedo al fracaso, como dije que iba a distinguirlo,
no sé si no dará tiempo, pero quiero decir que el fracaso no es ni malo ni bueno, pero está sobrevalorado. Ahora diré por qué. El fracaso yo creo que hay que tomárselo sin miedo, lógicamente, como un aprendizaje, pero no como un objetivo. Como un aprendizaje que puede aparecer en el proceso del desarrollo de cualquier actividad, sea empresarial o sea un proyecto, una actividad familiar o con amigos, o cualquier proyecto. Bueno, pues claro que podemos fracasar, no hay que tener miedo ni hay que avergonzarse, hay que aprender del fracaso. Pero ojo, que hay muchas instituciones, que es donde voy con la polémica, hay muchas instituciones, muchos consultores, muchos de todo, que es que están poniendo al miedo como si fuera un objetivo, o sea que al miedo al fracaso, lo mismo. El fracaso parece que es que por fuerza hay que fracasar antes de triunfar. Y entonces entramos en una cultura del fracaso en vez de una cultura del triunfo. Hombre, no, yo estoy animando a todo el mundo que tenga la cultura del triunfo, la cultura del éxito. Que si viene el fracaso, que vendrá, que estemos lógicamente capacitados para gestionarlo. Y para, como digo, no avergonzarnos y aprender, pero que no nos pongan en tantos seminarios que es que parece que la gente te pregunta ya tú cuántas veces has fracasado, que es que si no fracasas no puedes tener éxito. Parece que es que hay que para casarse o en pareja con una persona estable, antes hay que divorciarse 3 veces, o parece que el deportista se tiene que lesionar por fuerza y necesariamente para ganar una medalla. Puede pasar o no, y está preparado que si te lesionas, si eres deportista y te lesionas, pues tienes que gestionar ese miedo a la lesión y cuando estás lesionado, esa resiliencia. Pero, hombre, que no parezca que tenemos que ir buscando el fracaso para tener el éxito. La cultura y el objetivo tiene que ser el triunfo. El triunfo cada uno el suyo. Y el éxito cada uno el suyo. La felicidad cada uno la suya. Y dejarnos esfuerzo sí, pero sacrificio no. Tampoco vivamos desde el victimismo. El trabajo está muy sacrificado para trabajar, de un sacrificio para hacer esto, no, porque entonces te está equivocando si te gusta lo que haces. Lo que hay que intentar es que te guste lo que estás haciendo, gozar de lo que hacemos haciendo. Y si estás haciendo aquello que te gusta y disfrutas de ese proceso de hacerlo, pues no es un sacrificio, esfuerzo sí, pues claro, hay que esforzarse y hay que tirar para adelante y hay que trabajar algunas veces maduro, otras veces, pero haciendo con esa actitud positiva algo que nos gusta. Y cuando digo que nos gusta no es que nos apasione, que si es así entonces ya es estupendo, es la felicidad. Porque si somos capaces de combinar nuestros dones, nuestras capacidades para aquello que servimos con lo que estamos además trabajando, entonces ya es estupendo. Lo de la zona de confort lo digo muy rápidamente, pero que tampoco estoy de acuerdo, porque yo no estoy de acuerdo que me digan que salga de la zona de confort. Yo cómo voy a salir de la zona de confort si es de confort estoy confortable. Tendría que salir de la zona del miedo, de la zona del dolor, de la zona del terror, de la zona del conformismo. Pero, por favor, yo por lo menos voy a intentar cambiar que la gente salga de la zona de confort, porque si está en la zona de confort, yo creo que lo que todo el mundo quiere llegar es a su zona de confort y no comerse el coco que de una zona de confort a otra. No, cada uno tiene su zona de confort y ese es su éxito y su felicidad. Como digo aquí, para terminar, el éxito es una circunstancia que aparece como consecuencia de obtener aquello que uno desea, lo que uno desea, sea a nivel familiar, social, profesional o empresarial. Pero la felicidad depende de la actitud y de la capacidad de cada persona para disfrutar de lo que considera y siente que es su éxito. Ese su debería de ir en mayúscula. Su éxito, no estoy hablando de el éxito. Y hay personas que incluso han tenido su éxito, pero no tienen la actitud y la capacidad para disfrutarlo. Y están quejándose y viviendo en el victimismo. Cuando son personas exitosas, para que veas que no tiene nada que ver el éxito con la felicidad. Y ahora depende de ti. Con esto sí que nos vamos. ¿Y por qué digo ahora depende de ti? Bueno, porque todos estos temas podréis estar de acuerdo en algunos, en todo, en ninguno, pero en lo que estéis de acuerdo, esto hay que practicarlo, hay que lanzarse a la vida, lánzate a la vida, vive viviendo. Mira, gerunditis, he puesto ahí, que es la enfermedad que yo tengo. Tu vida eres tú. Cambia si no te gusta, no tengas miedo. ¿Que te hace falta herramientas? Pues hay herramientas de coaching, hay herramientas con la meditación, el autoconocimiento, hay muchas herramientas que te pueden ayudar a cambiar tu vida, porque tu vida eres tú.
pero no vivas desde la queja y del victimismo. Con compromiso y responsabilidad, eso sí, no le dé las culpas a los demás. Tú también sé responsable de lo que puede ser tu culpa, pensando, autoconociéndote, reflexionando. Vive más en conciencia que en mente. La mente la necesaria para resolver problemas, para sobrevivir, pero para amar, para reflexionar, para compartir la conciencia y aprender a aceptar, a comprender, a soltar, a fluir y amar. Y hacerte preguntas que potencian. En el taller hay una serie de preguntas que te hacen reflexionar y practicar todo lo que hemos hablado, lógicamente. Pero tienes un taller presencial, porque si no, aquí no tendría sentido decir las preguntas sin que se respondan. Decisión. Aquí terminamos, yo creo que es la última diapositiva de foto, que hay que tener decisión y con eso el miedo pues va desapareciendo poquito a poco. ¿Cuántas oportunidades de cambiar y evolucionar perdemos por nuestro orgullo? Porque nuestro orgullo no se atreve a soportarlo, sí, porque nuestro orgullo no se atreve a soportarlo y porque nuestro miedo tampoco. ¿Cuántas oportunidades de cambiar y evolucionar perdemos porque nuestro miedo nos limita? Podría cambiarse la frase. Como mía, o la cambio como yo quiera. Pero eso sí, recordar, oye, todo no va a ser... Esto es una frase que es la que yo cierro siempre las conferencias, los talleres, y la tengo además en mi mente, que todo importa, pero nada es tan importante como para concederle toda la importancia. Vamos a relativizar y vamos a llevarnos bien con lo que importa, con lo que no importa, con las interpretaciones. Todo importa, pero nada es tan importante como para concederle toda la importancia. Así que, ya sabes, el espacio que deja aquello que soltamos se llena. ¿De qué? De vida. Suelta y vive. Y muchísimas gracias a todos. Espero, ha sido muy rapidito, pero bueno, espero que os haya interesado. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Vale.